Nosotros éramos un club extraño para el ámbito del rugby argentino. Yo siempre le digo y lo comento que se decía que nosotros no éramos campeones porque la mitad éramos montoneros. En realidad había el mote de montoneros para todos cuando la gran mayoría de nosotros no era montoneros, sino que estábamos militando en agrupaciones de la izquierda revolucionaria. Nosotros construimos este lugar donde estamos. Con mis compañeros de equipo, con mis 5 compañeros de equipo desaparecidos, aquellos del Seven, pintábamos el buffet, rellenábamos las canchas, las marcábamos los domingos a la mañana y le sacábamos los abrojos a la cancha 2 para poder jugar a la tarde. Para nosotros era una extensión de nuestra vida universitaria. Trabajábamos, estudiábamos, militábamos políticamente y a veces nos quedaba el tiempo para otras cosas, pero bueno. Así que era una extensión, era algo natural. Y nunca nadie nos dijo nada acá en el club. Bueno, la actividad tuvo una presencia que superó las expectativas. Ya hicimos el Hall de la Fama, ya hicimos la reivindicación de los desaparecidos. Hicimos a Santiago Sánchez Belmonte, Hernán Roca. Nos quedan Alfredo Regoredo, Luis Munitis, Marcelo Bettini, Abel Vigo, Eduardo Navajas, Mario Mercader, Pablo del Rivero, Yorton Sierra, Pinino Lavalle, Choclo Álvarez, que no se sabe casi nada. Nosotros acá en el club hacemos una revista institucional con José Supera y con Augusto Ramos, que es también jugador de la primera. Y siempre desde el 2010 que empezamos intentamos reivindicar este tema. Y es un honor sacar siempre una nota, un recuerdo de los chicos que sufrieron la dictadura, de los desaparecidos que tuvo el club, de los 17. Bueno, sacamos sobre Sánchez Belmonte, sobre Hernán Roca y por ahí una historia en general, un homenaje a los 17 también hicimos. Y por ahí uno no se da cuenta cuando realiza la nota, sí. Una vez después de la tirada de la revista, cuando acá en el club te cruzás con la gente, con los más grandes, con los más chicos, que a cada uno de nosotros nos reconocen cómo fueron las notas, nos reconocen ese tipo de notas, mostrando la verdad y la realidad. Santiago nació el 20 de julio de 1952, acá en La Plata. Era el segundo de 6 hermanos, 5 varones y una mujer. Bueno, cuando chiquito comenzó el jardín de infantes en el colegio de San Michael y ahí siguió hasta 3er grado, que en ese momento se cierra el colegio y entra a la anexa. Y sigue ahí hasta terminar el primario e ingresa al secundario en el Colegio Nacional. Era buen estudiante, no era de los mejores, pero es normal, no se iban materias. Bueno, estudiaba inglés también y lo que le encantaba era el deporte. Así que desde chico ingresó en el club de La Plata, donde tuvo un grupo muy lindo de chicos desde las divisiones inferiores hasta llegar a la primera. Después ingresó en la Facultad de Arquitectura,
se casó muy joven, tenía 22 años, con Cecilia Guía, que también está desaparecida, y tuvieron 2 hijas, Verónica y Celina, que se llevaban 11 meses. Yo sé que mi viejo era una persona como cualquier otra, con sus errores, pero bueno, me lo pusieron allá arriba y yo lo sigo teniendo allá arriba del estandarte. Y en el club nada, me decían que era divertido, que era poco comprometido con los entrenamientos, que iba bastante poco, pero como jugaba bien, los partidos los jugaba igual. Y que vaya poco, nadie sabía bien por qué, pero es por la cuestión de la militancia, digamos, que no la tenía blanqueada, no la podía blanquear. Así que en realidad fue un excelente jugador, fue querido por todos, era como el crack del club y todo eso es lo que me dicen, pero hasta que empezó a tener más compromiso con la militancia y dejó de participar tanto en el club, digamos. Santiago se fue a Mar del Plata. Él trabajaba acá, estudiaba y trabajaba en una inmobiliaria, en López Gastesi, y ella, Cecilia, trabajaba en el Poder Judicial. Y bueno, deciden irse, porque acá la cosa se ponía cada vez peor. Además, él decía que en la casa, en la entrada, le habían puesto chiquitito en una pared CNU. Y él decía que eso era, que le habían marcado la casa porque si hubieran querido hacer una propaganda hubieran puesto letras grandes y no chiquititas. Bueno, se fueron. Ahí empezó la preocupación mía cuando se fueron a Mar del Plata. Al principio yo no sabía dónde vivían, en qué lugar era. Y bueno, y mi abuela me contó que el día ese que fue a levantar el departamento, un mes o unos meses después de que se llevaran a mis viejos, estuvo hablando con la portera del edificio. Y la portera era una mujer que se sentía muy mal porque sintió que ya los había entregado. Porque cayeron unos hombres de civil y preguntaron dónde vivían mis viejos. Y bueno, ella les abrió la puerta. Entonces entraron y se los llevaron. En el departamento donde estaban mis viejos estaban mi mamá, mi papá, Pablo Balut y Otilio Pascua. Desaparecieron el mismo día. Yo cuando tuve en mis manos una cámara de filmación, lo primero que iba a filmar, por supuesto, eran mis hijos. ¿A quién querés que me filme? Y bueno, y para él era... le encantaba el rugby, sobre todo. Soñaban él y Marcelo también, pero bueno, él sobre todo. Y entonces, bueno, ¿cómo no lo iba a filmar? Y después tengo otras filmaciones que no son mías, pero los chicos de Mendy, que eran compañeros, son los que filmaron también otro partido. Pero desgraciadamente lo tuve muy poquito tiempo porque se lo llevaron antes de tiempo, así que no tengo más filmaciones. ¿Cómo era Hernán? La cosa más divina. Era un chico muy tranquilo. Los amigos todos le decían que era el componedor de las cosas. No era nada peleador, nada al contrario. Era tranquilo, se alegre. Y no era besucón, pero él me ponía las manos en el hombro y yo me sentía protegida. Mi hermano era muy alegre, es cierto. Lo recuerdo mucho en el juego en casa, jugábamos. Me acuerdo que siempre jugábamos a ver quién llegaba primero a lavarse los dientes después del almuerzo y supongo que cada uno iríamos al colegio. Pero tenía una personalidad, sí, muy alegre, muy contento siempre estaba.
hacía chistes y tenía una personalidad protectora. Cuando nos pasaba algo, yo lo recuerdo en algún accidente, así que haya tenido una fractura, él era como que siempre estaba pendiente y bueno, y nos tenía muy en cuenta, creo que a todos. Es el cuaderno que tiene, está escrito por su novia de aquel entonces. La termina él, cuando se pelearon la termina él con su letra. Yo creo que él le dictaba porque hay muchas cuestiones técnicas, porque si te pones a leerlo te das cuenta que hay muchas aclaraciones técnicas que supongo que Ana no conocía. Pero está la perseverancia de la mujer, la prolijidad de la mujer de seguir y la admiración de la mujer de seguir el juego paso a paso. O sea que yo creo que ahí hay un equipo que trabaja en ese diario. Fue un sábado 29 de marzo de 1975, al mediodía. Estábamos almorzando con mi otro hermano Marcelo y su mujer. Y tocaron el timbre en casa. Era un policía. Dijo que era un policía, estaba vestido de civil y preguntó por una persona responsable de la casa. ¿Y por qué? Le preguntó mi cuñada, que en ese momento atendió la puerta, y por qué supuestamente habían asesinado a Hernán Roca. Hernán, y esto quiero que quede claro, fue víctima de la violencia paraestatal que surge a partir del año 1973. Surgieron grupos de fuerza, de choque, formaciones especiales como la AAA, el Comando de Organización y sobre todo la CNU, ¿no es cierto?, la Concentración Nacional Universitaria. Yo tenía 16 años, mi cuñada 19, no había otra persona en casa, fue difícil, fue un momento muy duro, porque además no creíamos lo que estaba diciendo, y medio mezclado entre el miedo y la sorpresa, cuando volvemos a salir para ver qué decía este hombre, él entra a la casa y la frase fue: lo acribillaron a balazos. No me puedo olvidar de esa frase. Ustedes vieron el artículo 18 de la Constitución y el 19, que quizás en ese entonces no se visualizaban como derechos humanos, pero es de alguna manera suspender la limitación del Estado hacia los ciudadanos en cuanto a la posibilidad de violar sus derechos y garantías y de alguna manera generar la violación de lo que es su derecho a la vida, ¿no? Lo que hizo la dictadura fue asesinar a personas y obviamente ejecutarlas a través de sus fuerzas de seguridad sin cumplir ¿con qué? Con el debido proceso. Aplicar directamente la pena de muerte en algunos casos y en otros casos hacer desaparecer personas. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez de la búsqueda de los cuerpos y además de niños que también fueron secuestrados junto a sus padres? ¿Escucharon hablar de eso? Sí. ¿Qué escuchaste? No, chicos que capaz que nacieron en algún campo de concentración o en uno de esos lugares y fueron adoptados por jefes. Nací en agosto del 76 y mis padres desaparecen el 12 de abril de 1977. A partir de esa noche en que mis padres son secuestrados, yo me quedo con mi tía, que bueno, me cría junto con mi tío. Yo después se separan y me quedo con mi tía y mi primo, que nace 2 años después. Y bueno, en realidad la historia de mis papás la conozco por mi tía, Cristina, que siempre me contó parte de esa historia y que, bueno, mi tía después de alguna manera me crió como si fuera mi madre también.
y mi primo de alguna manera se transformó en mi hermano. Entonces, el golpe del 1976 significó todo esto, ¿no? Significó la suspensión del orden constitucional, pero también la eliminación de sectores sociales. ¿Qué sectores sociales se eliminaron? Bueno, me llamo Federico Moura, tengo 41 años, nací acá en La Plata. Soy hijo de Jorge Moura, desaparecido en marzo del 77. Y bueno, básicamente la historia de cómo llegué acá, mis viejos se conocen allá por el 67, 68. En el 70 se casan, nazco yo en el 71 y ya mi viejo estaba militando en el ERP. Y bueno, a los 2 meses de que yo nazco, ya empieza a viajar por su militancia y bueno, nada, deciden separarse. Mi papá jugó al rugby, digamos, el deporte de mi padre fue el rugby, digamos, fue su lugar de encuentro, de socialización, su espacio de amistades, ¿no? Fue el Club de Rugby La Plata hasta los 18 años, ¿no? Hasta que le tocó hacer la conscripción, donde tuvo que cortar de manera forzosa con el club. Mi viejo jugó al rugby en La Plata Rugby Club, más o menos entre el año 60 y 67. Por lo que me cuentan, era un buen jugador, jugaba de apertura con la 10 y era revolucionario ya desde el deporte, ¿no? Con su pareja de centros, que era el medio scrum, Aníbal Barleta, que era amigo, que tuve la suerte de conocerlo, creaban jugadas como revolucionarias para esa época. Era ya revolucionario desde el deporte. Y en algún momento uno de esos testigos que sobrevivieron al centro clandestino de La Cacha se me acercó y me contó que mi papá cantaba, o estando ahí recluido en este lugar, les cantaba a los compañeros que estaban como él y les proponía que canten. Y bueno, un poco eso, todos hacían, digamos, se juntaban a cantar dentro del centro. Mi papá era el que alentaba el canto para un poco seguramente amortiguar, digamos, el horror de lo que estaban viviendo. Lo llamativo es que el aula del colegio, de este colegio, es el aula de música y lleva el nombre de mi papá. Y cuando hace 2 años me propusieron hacer un homenaje en este colegio en el que ahora doy clases y poner una placa a un aula, como otras aulas que también tienen el nombre de un desaparecido, llegamos al día del acto y me dijeron, mirá, ya no quedan aulas comunes, digamos, para poner una placa o el nombre, sino lo que queda es el aula de música. Ah, qué casualidad, digo, porque la historia de mi papá tiene que ver con la música. La familia de papá eran 6 hermanos, 3 son músicos, que todos conocen, Julio, Marcelo y Federico Moura. Y bueno, de los 6, Federico está fallecido, Jorge desaparecido y bueno, nada. La risa que nunca vi, tu pelo en el viento. Mi nombre es Ana, soy la hija de Pablo Alberto Balut y sobrina de Mariano Montequín. La familia Balut estaba compuesta por mi papá, Pablo, Diana Montequín, que es mi mamá, la hermana de Mariano, y después hijos somos 3, Pablo el más grande, después vengo yo, que soy la del medio, y Jerónimo el más chico. Nosotros nacimos todos en La Plata, mi mamá y mi papá también. De mi tío lo que puedo decir, sé que fue el capitán del equipo, esto en relación a La Plata Rugby, y después respecto a su personalidad, sé que era un tipo, por lo que me han contado,
muy carismático, muy querible, que tenía muchos amigos, que era un tipo muy consciente, muy formado. Estudiaba en la Facultad de Económicas hasta el momento de su desaparición. Después mi viejo, por su lado, no estudió. Terminó a gatas hasta donde sé el secundario, así con esfuerzo, que no le gustaba el estudio. Así que no estudió en la universidad, se terminó el secundario en una escuela. Primero hizo el secundario en una escuela religiosa de La Plata y después terminó el último año a duras penas en una escuela donde iban todos los repetidores. Y después los dos también estuvieron en algún sentido vinculados laboralmente porque hicieron su experiencia en los negocios de sus respectivos padres, negocios de venta de ropa de hombre. De todas maneras, también es como extraño, porque mi viejo empieza a militar en el 75 aproximadamente y en el 77 ya está desaparecido. Entró a militar en un partido comunista, marxista, leninista, o sea, con una definición política muy precisa y además en su brazo armado. Como raro eso. Sí, mi relación con Otilio era también de esas cosas que en mis no sé cuántos años de terapia tampoco mucho lo pude resolver. Era una relación, porque no éramos amigos de chicos. Yo empecé a jugar acá, fui el primero a empezar a jugar al rugby, no el primero, había un club antes, pero yo empecé a jugar muy joven, muy chico, a los 11 años. De todos los que hablo, de todos mis compañeros de equipo posteriores, yo fui el primero. Y Otilio empieza a jugar con nosotros en el año 68, 69. Cuando empiezo la Facultad de Arquitectura en el 71, me doy cuenta que él no había estudiado nada, que solamente había estado anotado y que me había esperado. Dijo, yo la carrera, como el deporte, como la vida, lo voy a hacer junto con vos. Y voy a aclarar que no éramos pareja, ¿no? Éramos muy amigos nada más. Y tal es así que él jugaba de apertura y yo jugaba de centro. En el rugby, él de 10 y yo de 12. Lo único que no hacíamos juntos era jugar al fútbol, porque jugaba bien y yo jugaba mal. Era un 8 virtuoso, yo era un 5 raspador. Jugábamos en el mismo equipo, pero porque éramos amigos, me ponían... jugábamos en el equipo de la facultad, en el mismo equipo. Y ganábamos el campeonato de la facultad, pero porque ellos jugaban bien. Y en la facultad nos decían Bocchini y Bertoni, porque estábamos todo el día juntos, porque jugábamos juntos en el equipo de rugby de 10 y de 12, estudiábamos juntos y no compartíamos ni la militancia política, porque militábamos en distintas agrupaciones, ni el fútbol, porque él era de gimnasia, pobre, y yo de estudiante. Bueno, acá en La Plata Rugby uno de chico sabe la historia que hubo, sabe cómo transcurrieron los hechos. Yo por mi viejo fue que me fui enterando a medida que crecía, que uno era adolescente, iba entendiendo más cosas. Uno se va enterando de los 17 desaparecidos que tuvo la historia de nuestro club. Por la familia y por el club mismo, creo que no hay persona acá en el club que no haya visto la famosa foto del Seven, donde estaban, la mayoría terminaron siendo desaparecidos.